Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito, donde les traemos las últimas noticias, los chismes Moon S jugosos y los análisis Moon S profundos sobre nuestras estrellas turcas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que es sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense para el drama, la intriga y por supuesto, la elegancia y el talento de nuestra querida Demet Özdemir. Y es que como ya habrán adivinado por el título, una sombra del pasado ha regresado para perturbar la paz y la felicidad que parece haber encontrado Demet. ¿De qué copyright se trata todo esto? ¿Qué copyright o copyright amenaza con desestabilizar la vida de nuestra estrella? Pues Q copyright dense hasta el final del vídeo porque les vamos a revelar todos los detalles. Pero antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si disfrutan de este contenido, si les apasiona el mundo de las novelas turcas tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y por supuesto, dejar su like y un comentario al final del vídeo. Su participación superíndice 3N es fundamental para que podamos seguir creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas favoritas. Ahora sus inmunes preámbulos, vamos a adentrarnos en la historia que tiene a todos en vilo, el regreso de la peor pesadilla de Demet Özdemir. Como sabemos, Demet ha tenido una carrera meteu superíndice 3 rica, llena de condiéresis copyright hitos y reconocimientos. Desde sus inicios en la televisión superíndice 3N, ha demostrado un talento innato para la actuación superíndice 3N, cautivando al público con su carisma, su belleza y su versatilidad. La hemos visto brillar en comedias románticas, dramas intensos y hasta en proyectos Moon S experimentales, demostrando que no hay desafío que se le resista. Su capacidad para conectar con la audiencia, para transmitir emociones autocopyrightnicas, la han convertido en una de las actrices Moon S queridas y respetadas de Turquía. No olvidemos sus primeros pasos, esos papeles secundarios que, aunque breves, dejaron entrever el potencial que llevaba dentro. Desde entonces, Demet ha sabido elegir sus proyectos con astucia, construyendo una filmografía a su superíndice 3 lida y variada. Cada personaje que ha interpretado ha dejado una huella imborrable, demostrando su compromiso con su oficio y su pasión superíndice 3N por contar historias. Y es que Mu S ayu de su belleza física, Demet posee una energía arrolladora y una capacidad de transformación superíndice 3N que la convierten en una copyright prete excepcional. Su vida personal, por supuesto, también copyright N ha sido objeto de gran copyright S medio tico. Hemos seguido de cerca sus relaciones, sus amistades y sus proyectos personales, celebrando sus logros y apoyándola en los momentos Mood S difíciles. Y es que como toda figura pública, Demet ha tenido que lidiar con la presión superíndice 3N de los medios, los rumores y las críticas, pero siempre ha sabido mantener la calma y seguir adelante con su profesionalismo y su gracia característicos. Su fortaleza mental, su capacidad para mantenerse fiel a sí misma, son cualidades que admiramos profundamente. Recordemos su compromiso con diversas causas sociales, su apoyo a organizaciones copyrightficas y su defensa de los derechos de los animales. Demet es mucho más que una cara bonita, es una mujer comprometida con su entorno, que utiliza su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Su voz, su influencia son herramientas poderosas que utiliza con responsabilidad y conciencia. Sin embargo, hay un capítulo en la vida de Demet que ella prefirió olvidar, un episodio que la marcó superíndice 3 profundamente y que, hasta ahora, parece haber quedado en el pasado. Me refiero, por supuesto, a su relación superíndice 3N con Can Yaman. Su copyright, muchos de ustedes estarán pensando, pero si ya superamos eso. Demet estuvo felizmente casada. Can estuvo en lo suyo. Y tienen razón superíndice 3N en apariencia, ambos han seguido adelante con sus vidas, y han logrado construir carreras su superíndice 3 lidas y exitosas por separado. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan, y parece que esas cenizas están a punto de reavivarse. Y es que aunque el tiempo haya pasado, las heridas del pasado a veces tardan en cicatrizar por completo. Para aquellos que son nuevos en este canal o que no recuerdan los detalles, recapitulemos brevemente la historia de amor entre Demet y Can. Ambos protagonizaron la exitosa serie Erkenci Kuay, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al público turco e internacional.
La química entre ellos en la pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance fuera de CU Maras comenzaron a circular. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno mundial, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Sus personajes Sanem y Khan se convirtieron en iconos de la cultura popular. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N, jugando al despiste y manteniendo a los fans en vilo. Pero con el tiempo las evidencias se hicieron cada vez más claras. Fotografías robadas por paparazzi, vídeos grabados por fans en secreto, declaraciones de amigos cercanos, todo apuntaba a que Demet y Khan estaban viviendo un apasionado romance. Sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus gestos cariu más menos osos, no dejaban lugar a dudas. Los fans de la serie estaban eufu superíndice 3 ricos, celebrando la confirmación superíndice 3N de sus chip y show más menos ando con un final feliz para la pareja. Se crearon comunidades online, se organizaron eventos, se escribieron fanfics, el fenus superíndice 3 meno Candem era imparable. Sin embargo, la felicidad no duró superíndice 3 mucho. A medida que la serie llegaba a su fin, los rumores de problemas entre Demet y Khan comenzaron a intensificarse. Se hablaba de celos profesionales, de diferencias irreconciliables en sus personalidades, de egos chocando en el set de grabación superíndice 3N. En fin, la relación superíndice 3N que había comenzado como un cuento de hadas, terminó superíndice 3 en un amargo desencuentro. La presión superíndice 3N medio ultica, la falta de privacidad, también copyright N jugaron un papel importante en el deterioro de la relación superíndice 3N. La separación superíndice 3N fue muy medio ultica y estuvo llena de controversias. Se filtraron declaraciones de ambos lados, acusaciones cruzadas en entrevistas a revistas y hasta insultos públicos a trabu copyright S de redes sociales. La imagen de la pareja perfecta se hizo aún más menos a iOS y los fans quedaron devastados. Se produjeron debates acalorados en redes sociales, se crearon bandos enfrentados, se vertieron todo tipo de acusaciones y especulaciones. Demet y Khan tomaron caminos separados y, durante un tiempo, parecieron evitarse a toda costa, como si la simple mención superíndice 3N del nombre del otro fuera a despertar viejos fantasmas. Con el tiempo las aguas se calmaron, al menos en apariencia. Demet rehusó su vida, encontró superíndice 3 el amor en brazos de su actual esposo, el talentoso cantante Oyuzhan Koupárrafo, y se concentró superíndice 3 en su carrera, eligiendo proyectos que le permitieran explorar nuevas facetas como actriz. Khan también copyright N continuó superíndice 3 trabajando, protagonizando nuevas series y películas, incluso probando suerte en el mercado internacional, y cultivando una imagen de Galu, N internacional, un hombre deseado por mujeres de todo el mundo. Parecua que ambos habían logrado superar el pasado y seguir adelante con sus vidas, aprendiendo de sus errores y construyendo un futuro prometedor. Pero ahora es donde la historia da un giro inesperado que nos deja a todos boquiabiertos. Recientemente se ha anunciado que Demet Özdemir y Can Yaman podrán volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto de gran envergadura. Lo han oído bien y no es un espejismo. Según fuentes cercanas a la prestigiosa productora IYAPM, ambos actores están siendo considerados seriamente para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N que promete ser uno de los grandes ucondiéresis copyright hitos de la superíndice 3 temporada. Una producción superíndice 3N ambiciosa que busca conquistar al público turco e internacional. La serie, que aún no tiene título oficial, pero que provisionalmente se conoce como Estambul de Seda, será una comedia romántica sofisticada y elegante, ambientada en el glamuroso mundo de la moda y el diseu más menos o de Estambul, y contará con un guión original y un elenco de lujo, con figuras reconocidas del cine y la televisión superíndice 3N turca. La noticia ha corrido como la superíndice 3 Lbora en las redes sociales, generando todo tipo de reacciones, desde la euforia desmedida hasta la incredulidad absoluta. Algunos fans estuvieron eufu superíndice 3 ricos ante la posibilidad de volver a ver a Demet y Khan juntos en la pantalla, recordando los buenos tiempos de Erkenci Kuay, y show más menos ando secretamente con una reconciliación superíndice 3N amorosa, creyendo que el destino los ha vuelto a unir para darles una segunda oportunidad. Otros, en cambio, se muestran copyrighticos y preocupados, temiendo que este reencuentro pueda reabrir viejas heridas, desenterrar rencores del pasado y generar nuevos conflictos que afecten negativamente a sus vidas personales y profesionales.
Y es que seamos sinceros y realistas, la idea de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos es, como mínimo, arriesgada, una apuesta peligrosa que podrá tener consecuencias impredecibles. Ambos son profesionales consumados y seguramente sabrán mantener la compostura y el decoro en el set de grabación superíndice 3N, pero es inevitable que surjan tensiones subyacentes y roces sutiles, especialmente si la serie requiere de escenas románticas o íntimas que evoquen inevitablemente recuerdos del pasado. Además la omnipresente presión superíndice 3N de los medios de comunicación superíndice 3N y de los fans, que estarán pendientes de cada gesto, de cada mirada, de cada interacción superíndice 3N entre ellos, buscándose o más menos ales de reconciliación superíndice 3N o de conflicto. La pregunta que todos nos hacemos con ansiedad y un toque de morbo es, ¿copyrightará Demet? ¿Aceptará este desafío audaz y se arriesgará a revivir viejos fantasmas, poniendo a prueba su madurez y su capacidad para superar el pasado, o preferirá mantener la distancia prudencial y proteger su paz y su felicidad, evitando cualquier situación superíndice 3N que pueda poner en peligro su matrimonio y su estabilidad emocional? Hasta el momento Demet no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial al respecto, manteniendo un silencio sepulcral que alimenta a la especulación superíndice 3N y la incertidumbre. Su representante, la discreta y eficiente Özlem Özdemir, ha evitado hacer comentarios a la prensa, argumentando que Demet está concentrada en sus proyectos actuales y que no hará ninguna declaración superíndice 3N hasta que haya tomado una decisión superíndice 3N definitiva. Lo único que sabemos con certeza es que Demet está evaluando cuidadosamente la propuesta, sopesando los pros y los contras con meticulosidad y considerando todas las posibles consecuencias, tanto a nivel personal como profesional. La decisión superíndice 3N no es fácil, es un dilema complejo que requiere de una reflexión superíndice 3N profunda y sincera. Por un lado, la serie podrá representar una gran oportunidad para impulsar a su carrera y consolidar su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes y cotizadas de Turquía. Abrió copyright dándole puertas a nuevos mercados y proyectos internacionales. Además trabajar con Can podrá ser una forma de cerrar un capítulo pendiente de su vida, de demostrarse a sí misma y al mundo que ambos son capaces de dejar atrás el pasado, perdonarse mutuamente y seguir adelante con sus vidas de forma madura y civilizada. Pero por otro lado, la serie también copyright N podrá convertirse en una pesadilla medio urtica, exponió copyright dándola a un escrutinio constante y despiadado, reviviendo viejos traumas emocionales y poniendo a prueba su fortaleza mental. Además existe el riesgo latente de que su matrimonio con Oyuzhan se vea afectado por la cercanía con Can, generando celos e inseguridades que puedan dañar la relación superíndice 3N. En definitiva, Demet se encuentra ante una encrucijada crucial. La decisión superíndice 3N que tome en los superíndice 3-2 podrá cambiar el rumbo de su vida y su carrera de forma irreversible. Tendremos que esperar con paciencia y expectación superíndice 3N para ver copyright camino elige y superíndice 3 afronta este nuevo desafío que se presenta en su horizonte. ¿Y ustedes, mis queridísimos fanáticos, copyright opinan? ¿Creen que Demet deberá aceptar trabajar con Can y darle una segunda oportunidad al destino? ¿O creen que es mejor que se mantenga alejada de con diéresis copyright, por el bien de su matrimonio, su salud mental y su paz interior? Du copyright lleno sus comentarios abajo, queremos saber su opinión superíndice 3N, sus teorías y sus predicciones. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la situación superíndice 3N que estuvo viviendo Demet Özdemir. Como hemos visto, el regreso de su peor pesadilla ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco, y tendremos que estar atentos para ver superíndice 3 cómo se desarrolla esta historia que promete mantenernos en vilo durante las superíndice 3 semanas. Recapitulando brevemente, hemos hablado sobre la exitosa carrera de Demet, su relación superíndice 3N apasionada y tormentosa con Can Yaman, los problemas que llevaron a su separación superíndice 3N medio tica y el reciente anuncio de que podrán volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto de gran envergadura. Hemos analizado los pros y los contras de esta posible colaboración superíndice 3N y hemos planteado la pregunta clave que todos nos hacemos, ¿copyrightará Demet? Ahora es su turno de participar activamente en este debate apasionante. Queremos saber su opinión superíndice 3N sincera y fundamentada sobre este tema candente.
¿Creen que Demet deberá dejar a True S el pasado y darle una segunda oportunidad a Khan, demostrando su madurez y su profesionalismo? ¿O creen que es mejor que se mantenga alejada de U con diéresis copyright L por el bien de su matrimonio, su salud mental y su paz interior, evitando cualquier riesgo innecesario? Du copyright lleno sus comentarios a QU abajo, los leeremos todos con atención superíndice 3N y los tendremos en cuenta para futuros vídeos. Y antes de despedirme definitivamente, quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones exclusivas. Y por supuesto activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de drama, intriga y pasión superíndice 3N turca. Hasta la superíndice 3 Sima, mis queridos fanáticos. Y recuerden siempre sigan so más menos ando con las novelas turcas y sus personajes inolvidables, porque la vida es mucho más emocionante y divertida con un poco de drama, pasión superíndice 3N y romance oriental. Nos vemos pronto.